Buen día, el tema del día de hoy es ruptura del bíceps proximal. Mi nombre es el doctor Gustavo García Gutiérrez. Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Los temas que vamos a revisar es introducción, anatomía, epidemiología, factores de riesgo, clínica, diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. Desde años atrás, la anatomía de la porción larga del bíceps en la corredera bicipital y articulación glenohumeral fue reconocida ya en el año 1543 por Vesalio, y hubo reportes de luxación del bíceps de la corredera en 1694. No obstante, las primeras referencias bibliográficas datan del año 1933. Actualmente ha habido un incremento en la patología alrededor de la articulación del hombro por aumento en la actividad física tanto en pacientes jóvenes como en adultos mayores. Esto hace necesaria una actualización sobre el conocimiento en esta área. Por lo tanto, es fundamental la anatomía y las variantes que han sido descritas en los últimos años. Aquí mostraremos un acercamiento en el diagnóstico, en terapéutico de estas lesiones, asimismo un manejo en el tratamiento quirúrgico. Comencemos. El bíceps braquial es un músculo digástrico que tiene su inserción distal en la tuberosidad bicipital del radio mediante un tendón común, el cual rota 90 grados al externo antes de su inserción. Posee una fijación accesoria a la fascia medial del antebrazo a través de la aponeurosis bicipital. En su origen, tienen la cabeza corta, en la cual inicia en el vértice el proceso caracoides de la escápula, y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. El tendón de la porción larga del bíceps presenta una longitud aproximada de unos 9 centímetros. Tras su inserción, se incurva sobre la porción anterosuperior de la cabeza humeral, pasando bajo el ligamento coracohumeral y a través del intervalo de los rotadores, para entrar en la corredera bicipital del húmero, entre la tuberosidad mayor y menor, y se introduce en ella con una angulación de 30 grados. En su porción proximal lo mantienen en su posición el ligamento coracohumeral y el glenohumeral superior, los cuales forman una estructura denominada polea de reflexión bicipital, que junto con la corredera bicipital y el tendón subescapular son los principales estabilizadores de la porción larga del bíceps, la cual esta puede ser dividida en dos zonas: una zona proximal de tracción que se asemeja a un tendón normal. Esta porción es intraarticular pero extrasinovial, y una zona distal de deslizamiento, que es una porción fibrocartilaginosa que está en contacto con la corredera. También es muy importante conocer la anatomía y sobre todo sus variantes, para evitar la confusión con lesiones en las pruebas complementarias o durante el acto quirúrgico, que lo mencionaremos más adelante. En su inserción presenta variabilidad según sea el labrum en el tubérculo en ambos. Según Haber y Meyer, solo el 48% en la porción postero-superior del labrum, 28% en ambas estructuras y 20% solo en el tubérculo supraglenoideo. La vascularización proviene principalmente de ramas de la arteria circunfleja humeral anterior, y la inervación va a ser realizada por el nervio musculocutáneo, ramas de C5 y C6 del plexo braquial, teniendo la peculiaridad de tener el tercio proximal de la porción larga del bíceps una rica inervación. Por ello, como veremos más adelante, es una importante fuente de dolor en la patología del hombro. En su fusión, la porción larga del bíceps produce una supinación del antebrazo con el codo a 90 grados, una flexión del codo con el antebrazo fijo, la abducción del hombro en rotación externa del mismo. Mantiene la cabeza humeral en su posición, aunque actualmente hay autores que niegan esta función. Además de sus funciones de movimiento, el bíceps tiene la importante tarea de dar soporte a la cabeza del húmero en la articulación glenohumeral. Su antagonista es el músculo tríceps braquial en el compartimiento posterior del brazo. Electromiográficamente, parece que el bíceps tiene una función estabilizadora de la articulación glenohumeral.
Estudios biomecánicos han demostrado que en abducción y rotación externa, el bíceps actúa como un estabilizador dinámico de la cabeza humeral. En su epidemiología es más frecuente en hombres que en mujeres. Tiene una edad promedio de la cuarta a la sexta década de la vida. Principalmente, la población de riesgo son personas que practican la natación y lanzadores de béisbol. La ruptura más frecuente es en la parte proximal que en la parte distal, y esta del 90 al 95% va a afectar más a la porción larga del bíceps. En su etiología, la ruptura parcial o total de la parte proximal del bíceps se puede relacionar a una patología inflamatoria, una patología de inestabilidad o una patología traumática. Solo el 2 al 6% se va a asociar a lesiones del manguito rotador y a secuelas de una tendinopatía crónica. También se asocia a otras patologías primarias del hombro como el pinzamiento subacromial, estenosis del surco bicipital, desgarros del manguito rotador, especialmente en la patología del subescapular. En la última década, hasta un 10% se han aumentado los factores de riesgo, como actividad deportiva sin control adecuado del entrenamiento, las cuales pueden generar una lesión por sobrecarga debido a la tracción continua de la porción larga del bíceps en la fase de desaceleración de los lanzadores deportivos, o un esfuerzo brusco en rotación externa y abducción, o por lesiones traumáticas del cinturón de seguridad en accidentes de coche. También se ha descrito que un factor de riesgo puede ser el uso de esteroides, la nicotina, descontrol de enfermedades crónicas, hipertiroidismo o un lupus eritematoso sistémico. La evaluación clínica tiene gran importancia en el análisis del mecanismo de lesión, que orienta hacia que una estructura del hombro pudiera estar dañada. En este sentido, personas que realizan movimientos repetidos de los brazos por encima de la cabeza, como nadadores o lanzadores de béisbol, como ya lo habíamos dicho anteriormente, suelen ser población de riesgo. El paciente puede encontrar difícil la descripción del dolor. El dolor puede manifestarse de manera insidiosa, puede ser por uno excesivo o súbitamente, que puede ser por algo traumático. El deportista puede sentir un dolor agudo en la posición abducida en rotación externa. También los síntomas pueden ser similares en naturaleza y ubicación al dolor por pinzamiento del manguito rotador o subacromial. También hay un signo muy clásico, que es el signo de Popeye, el cual se produce por la ruptura de la porción larga del bíceps. Como es un vientre muscular muy grande y potente, el músculo se retrae y es visible su abultamiento. La exploración física consiste en inspección, arcos de movilidad, palpación y pruebas musculares manuales y pruebas de provocación. Los pacientes que solo tienen irritación bicipital se presentan con dolor localizado sobre la cara anterior del hombro y a nivel de la corredera bicipital, que dependiendo del volumen muscular del deltoide será más fácil palpar. Una buena exploración del paciente nos va a llevar a tener un diagnóstico certero. En este sentido, debemos de utilizar pruebas como la de Jegerson, el cual el paciente se sitúa el brazo paralelo al cuerpo y flexionado por la articulación del codo. El clínico apoya una mano en el hombro y palpa con el dedo índice la corredera bicipital y con la otra sujeta la mano del enfermo, como en el saludo. El paciente debe efectuar una supinación de contrarresistencia del antebrazo. Con ello se produce una tensión aislada del tendón de la porción larga del bíceps, y la presencia de dolor en la corredera bicipital va a indicar una alteración del tendón. También está la prueba de Speed, el cual el hombro se tendrá que obtener en flexión de 45 grados, codo extendido y mano en supinación completa, palma hacia arriba. Tendrá que levantar el brazo contra resistencia y si hay dolor, el test será positivo. También tenemos la prueba de O'Brien o compresión de la articulación. Este consiste en realizar una flexión del hombro y aducción y rotación interna, la cual es una maniobra muy dolorosa. En cuanto a imágenes, en el caso de la patología aislada del bíceps, las radiografías simples del hombro no siempre aportan información, pero debe considerarse siempre tener al menos tres proyecciones: la anteroposterior, la tangencial de escápula y la axilar, que nos permiten identificar patologías concomitantes.
El ultrasonido tiene el defecto de que es técnico y equipo dependiente, pero en condiciones favorables puede detectar lesiones como la tendinitis, la tendinosis, una ruptura completa, subluxaciones o luxaciones. Sin embargo, no es confiable en la detección de lesiones parciales interarticulares. En estas condiciones, donde la resonancia magnética puede detectar toda gama de lesiones intra y extraarticulares e incluso lesiones asociadas como aquellas del intervalo de los rotadores o lesiones de diferentes grados a nivel del manguito de los rotadores y especialmente al subescapular. En el tratamiento, si no hay una ruptura proximal del bíceps evidente mediante un estudio de imagen, el tratamiento siempre debe ser conservador, con cese de la actividad deportiva, AINES, ejercicios de estabilización escapular, estiramientos capsulares y fortalecimiento de la musculatura progresivamente. En una segunda fase se reiniciará la actividad deportiva paulatinamente. Hay descritos resultados con el tratamiento no invasivo, sin embargo, otras publicaciones tienen series en los que la mitad de los enfermos precisan cirugía por fracaso del tratamiento conservador. Si tras 3 meses fracasa el tratamiento conservador, habrá que realizar un tratamiento quirúrgico. Dentro de este hay varias opciones, como el desbridamiento, sutura y reanclaje del labrum, tenodesis y tenotomías. La técnica quirúrgica se elegirá en función del tipo de lesión del labrum que nos encontremos, edad, nivel de la actividad del enfermo y la presencia de otras lesiones, como la ruptura del manguito o cambios degenerativos de la articulación. En el tratamiento quirúrgico tenemos como técnica la tenodesis, la cual puede ser subpectoral abierta o suprapectoral artroscópica, la cual suele ser preferida para el manejo de la patología del tendón de la porción larga del bíceps en personas jóvenes, deportistas, trabajadores y en aquellos que desean evitar algún tipo de deformidad estética. La tenodesis va a permitir la preservación de la relación longitud-tensión del bíceps que puede prevenir la atrofia muscular postoperatoria, calambres y fatiga, y ayuda a mantener el contorno normal del vientre muscular. En la técnica subpectoral hay indicaciones primarias y secundarias. En las primeras es cuando hay una patología del tendón en la zona 2 o 3 ya previamente explicadas, cuando hay una tenodesis fallida previamente. En las indicaciones secundarias es cuando hay una tendinopatía crónica del bíceps o una ruptura del manguito rotador. También hay diferentes técnicas de fijación, como un botón que solamente se pone unicorticalmente o un botón que se pone bicorticalmente o solamente una sutura en el ancho de la cortical. También en esta hay complicaciones como una fractura de húmero, una pérdida de la fijación, una ruptura del tendón o una lesión neurovascular. En este artículo de la tenodesis del bíceps se compara la técnica suprapectoral artroscópica versus la subpectoral abierta. De enero del 2019 a enero del 2012 se evalúa de forma respectiva a 81 pacientes con patología del tendón largo del bíceps tratados con dos técnicas de tenodesis diferentes. El grupo A fueron 61 pacientes con técnica biotenodesis artroscópica suprapectoral y el grupo B 20 pacientes con técnica mini abierta subpectoral utilizando un tornillo interferencial. El tiempo promedio del seguimiento fue de 12 meses. En sus conclusiones, la tenodesis íntegramente artroscópica es técnicamente más desafiante y requiere inicialmente una curva de aprendizaje de mayor duración para realizar con éxito este procedimiento. La tenodesis subpectoral es un procedimiento más rápido, sencillo, pero su elección estaría únicamente ligada a una cuestión de ahorro con el tiempo quirúrgico. Realmente no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las evaluaciones clínico-funcionales realizadas con los SCORE entre una técnica y otra, salvo cuestiones negativas netamente estéticas en cuanto a la cicatriz en un reducido número de casos del grupo subpectoral. En conclusión, la decisión de realizar una técnica totalmente artroscópica o subpectoral mini-invasiva
va a depender no solo de la pericia del cirujano, sino también del tiempo requerido para el procedimiento, como así también el momento en el cual se encuentra el profesional dentro de su curva de aprendizaje. En manos entrenadas, la técnica totalmente artroscópica es la más adecuada ya que se obtienen muy buenos resultados, fijando el tendón con el tornillo de biotenodesis. No es necesario realizar nuevos abordajes y el tiempo requerido no es mayor que un abordaje subpectoral. De mi parte esto es todo, muchas gracias por su atención.